Embajador, hubo un cambio en los últimos días en el tono del discurso del presidente Juan Manuel Santos y del Estado colombiano en general frente a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿A qué responde que luego de tantos años hoy Colombia finalmente asuma esa posición frente a la violación de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela? Jefferson, gracias. Colombia ha asumido una posición serena, pero siempre con firmeza. Y por eso se suma a la expresión colectiva en nuestro continente acerca de la preocupación derivada de la grave alteración del orden constitucional. Y en ese sentido ha planteado la importancia de que se garantice la real separación de los poderes, de que se garantice el restablecimiento de las funciones apropiadas de la Asamblea Nacional, de que se garantice el derecho de las personas a la manifestación pacífica, desde luego, a que se liberen los presos políticos y a que se tomen medidas conducentes a la garantía también del calendario electoral. Es por la vía precisamente de la expresión electoral que se encuentra una de las soluciones en esta materia. Y recientemente nos hemos sumado también a esa expresión colectiva del continente en el sentido de señalar la gravedad de la militarización de la sociedad en Venezuela. Hemos señalado cómo el hecho de hacer un llamado a la entrega de 500.000 armas a milicias o civiles constituye un hecho de especial preocupación que no puede de ninguna manera contribuir a la paz, a la serenidad, en un momento en el cual lo que se requiere precisamente es un pulso, una distensión que conduzca realmente a caminos de paz, y actitudes como estas pues creemos que generan una gran preocupación tanto en Colombia como en general en el continente. Embajador, estos atentados contra la democracia y los derechos humanos no son nuevos. Desde hace varios años se han presentado diferentes denuncias, la mayoría de ellas lideradas por la oposición, según las cuales en Venezuela había un plan sistemático para acabar con la democracia y efectivamente llevar a que el chavismo se enquistara en el poder. Hoy muchos resaltan la posición que tiene Colombia, incluso la celebran, pero al mismo tiempo hay muchos que la califican de tardía porque aseguran que hubo mucha permisividad con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué le dice usted a esas críticas? Mire, usted se refiere al tema de derechos humanos. Precisamente es bien interesante precisar que en estos días, el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya por tercera vez ha expresado su grave preocupación también por el cumplimiento y respeto de los estándares internacionales en esta materia, no solo respecto a la condena a la violencia y a la garantía a la protesta, a la manifestación pacífica, sino también al mencionado hecho de la militarización, de manera que la posición de Colombia es muy clara, repito, muy firme en este sentido. Cada hecho trae su apreciación, su reacción, de manera que Colombia persiste en una posición en forma permanente en cuanto a la valoración serena pero firme de la situación que está aconteciendo, y desde luego siempre con la voluntad de que se pueda encontrar una solución real, duradera dentro de la democracia. ¿Pero a su juicio fue una posición o una decisión tardía? Creo que ha habido diferentes respuestas en su oportunidad. Nosotros hemos participado de todas las expresiones junto con el grupo de 15 y luego de 20 países con los cuales nos hemos movilizado para tener una voz colectiva en el continente, que ha permitido precisamente con el concurso efectivo de Colombia la activación de la Carta Democrática, de manera que consideramos que las acciones y las actitudes y las respuestas desde el punto de vista de la Organización de los Estados Americanos y la participación de Colombia ha sido oportuna, y no solamente oportuna, sino ha sido igualmente decisiva junto con los demás países hermanos para lograr
la preservación y defensa del orden democrático, que es una de las responsabilidades y de los deberes de la organización. La respuesta de Nicolás Maduro frente a esta postura que hoy muchos celebran, que ha liderado Colombia frente a la situación que enfrenta la democracia y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La reacción de Nicolás Maduro fue bastante fuerte hace pocos minutos, embajador. Él aseguró que Colombia era un estado fallido, inclusive en tono amenazante, dijo que iba a sacar una serie de grabaciones que demostraban cómo el proceso de paz en Colombia se le debe palabras sexuales a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. ¿Usted qué puede decir frente a esas declaraciones, embajador? Mire, en primer lugar, Colombia es una demostración de cómo se es capaz de resolver los conflictos, cómo se afrontan los conflictos para encontrar soluciones civilizadas y políticas. Y yo diría que hay dos elementos fundamentales. El primero es reconocer de manera objetiva las dificultades de cada país y las fortalezas, y a partir de ese reconocimiento de la realidad, explorar en la búsqueda de soluciones. Esa es una gran diferencia y uno de los grandes activos y valores de Colombia. Lo segundo es que siempre hemos estado expuestos al escrutinio internacional, porque creemos que con el concurso de la comunidad internacional, con la ayuda de todos los países que pueden contribuir a la solución de nuestros problemas, se encuentran mejores posibilidades y mejores oportunidades. De manera que estamos lejos, muy lejos de ser un Estado fallido. Somos, por el contrario, la demostración viviente de un país que ha podido enfrentar y doblegar los más graves problemas, los derivados del narcotráfico, los derivados de la violencia política, como a través del fortalecimiento de la institucionalidad, fortalecimiento de la justicia, apoyo de la sociedad, respeto al Estado de Derecho, escrutinio internacional. Todos esos son valores fundamentales para enfrentar los desafíos que puede hoy asumir una nación, y así lo ha hecho Colombia con éxito, y creo que el reconocimiento internacional en esta materia es generalizado. Embajador, y frente a esa amenaza que él planteó en ese discurso, dice que va a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que según él tiene el proceso de paz en Colombia. ¿Qué opina usted? El proceso de paz en Colombia se ha hecho de cara al mundo, se ha hecho con el apoyo y el concurso que agradecemos de diferentes naciones, tanto de nuestro continente como de Europa en general. De manera que es un proceso absolutamente transparente, en el cual todo lo que tenemos es que recogerlo como una experiencia exitosa de cómo los conflictos más profundos se pueden resolver a través de la política, a través de la diplomacia, a través de la inteligencia, y no a través de la radicalización del conflicto y del uso de la violencia. Creemos que precisamente este es un ejercicio que puede resultar sumamente importante en el concierto internacional y, repito, abierto totalmente al escrutinio de las naciones. Pues, embajador, yo le invito a que hagamos un informe que hemos preparado a propósito de la forma como diferentes ciudadanos han hecho la cobertura periodística de la protesta. Armados con su teléfono celular, cientos de manifestantes registran minuto a minuto lo que pasa durante estas protestas antigubernamentales. Son imágenes realmente reveladoras las que ustedes van a ver, que no se ven en la televisión local, porque en Venezuela hay un cerco periodístico, y que varios de estos reporteros quisieron compartir el día de hoy a través de redes sociales con el programa La Noche. Hay distintas formas de vivir las manifestaciones en Venezuela, pero sin duda la más importante es la que tienen quienes están allí, en medio de la multitud, en medio de la represión. Son reporteros ciudadanos quienes con nada más que su voz y un teléfono con cámara tratan de registrar lo que allí sucede y lo que no se ve en la televisión nacional. Para protegerle su identidad a uno de estos manifestantes, le llamaremos Gabo, y él nos envió paso a paso cómo se dio la jornada de protesta de este jueves, en un primer video, marchando con Enrique Capriles.
capriles a la manifestación y a pesar de la represión, la gente nuevamente avanza hacia donde se encuentran las tanquetas del régimen. Por iniciativa propia, Gabo registró los momentos en los que la guardia paralizaba el tránsito y al fondo se alcanzan a escuchar los estallidos de las bombas de gas. Sigue la represión en la autopista Francisco Fajardo contra los manifestantes que en estos momentos piden por la democracia en Venezuela. Desde terreno nos envió los momentos de zozobra en las marchas ante la represión. Estamos avanzando, haciendo retroceder a la Guardia Nacional. Avenida Casanova. ¡Vamos! Incluso compartió el testimonio de algunos manifestantes que, cansados de la crisis, salieron a las calles a exigir libertad y democracia. Tenemos a una joven dama de las que enfrentan directamente a los cuerpos represivos. ¿Qué puedes decir tú de esta manifestación de hoy, 20 de abril? Que se tiene que seguir en la calle, no se puede estar así, no podemos vivir así, no podemos estar intentando manifestar y que nos estén dando con bombas, nos estén dando con perdigonazos. Coño, esto es un país libre, ¿vale? Estamos buscando libertad, es lo único que queremos. No hay comida, no hay medicinas, no hay nada, no podemos estudiar. A las universidades no sirven, no se puede vivir aquí. ¿Hasta cuándo piensan permanecer en las calles? Hasta que este gobierno se caiga. Testimonios e imágenes realmente desgarradores como el de esta madre que en su vientre escribió: por culpa de Maduro tengo hambre. ¿Tú por qué protestas, amiga? Porque Maduro nos tiene pasando hambre, señor. Yo fui por un CDI a buscar ácido fólico y me negaron el ácido fólico. Y mire, estoy en estado de calle. No me tengo apoyo de nadie. Entonces busco el apoyo porque el gobierno dice que ayuda y el gobierno no ayuda a nadie. ¿Y no temes que estando en estado de gravidez que te pueda pasar algo? Claro que temo. Si más en la calle, dicen que la negripolita ayuda a uno y es mentira. La negripolita lo que hace es darle palo a uno y le bota la ropa, le bota los zapatos. Nos lanzan palos, nos lanzan pal guaire. La gente que vive en la calle no tiene apoyo de ningún gobierno. Este gobierno no sirve. Ese gobierno hay que cambiarlo, a Maduro hay que sacarlo. Para NTN 24, reportero ciudadano desde Caracas. Y este reportero ciudadano fue una persona del común que quiso grabar con su celular. Nos estuvo acompañando durante toda la tarde del día de hoy enviando videos, ya en horas de la noche, antes de grabar este programa. Nos dijo que no podía grabar más porque un perdigón, un gas lacrimógeno había caído en una de sus piernas y lo había herido. Ese testimonio que ustedes vieron es fiel reflejo de la crisis que enfrenta Venezuela y de la intensidad de la represión en los últimos días. Voy nuevamente a los Estados Unidos, en los estudios en Washington, con Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México ante la OEA. ¿Ustedes qué opinan sobre el planteamiento, por lo menos la posibilidad que ha expresado en las últimas horas la Organización de Naciones Unidas? Ellos han hecho un llamado al diálogo. ¿Ustedes creen que el diálogo es una solución real o es una bala de oxígeno para un régimen autoritario que está en su peor momento? Señor Luis Alfonso de Alba. Bueno, mire, para encontrar una solución duradera es indispensable que haya diálogo, pero hay que estar conscientes que ese diálogo tiene que conducir a un proceso de negociación y tiene que tener objetivos y plazos muy concretos para que justamente no sea simplemente una salida demagógica que no permita ni encontrar ninguna de las soluciones, simplemente alargue el sufrimiento de la población. De ahí que el acompañamiento internacional a cualquier proceso de diálogo y negociación se vuelve indispensable. Son los actores internacionales, los gobiernos de los países amigos, hermanos de Venezuela, son las organizaciones, la ONU, la OEA incluida, la que pueden darle una garantía a ese proceso de diálogo y negociación con, le repito, puntos muy concretos dentro de plazos y con mecanismos específicos. No hay que rechazar el diálogo, no hay que rechazar la negociación, porque la alternativa sería la violencia. Lo que hay que asegurarse es que ese diálogo sea concreto y sea respetado y cumplido cualquier acuerdo que se logre a través de él. Embajador Andrés González, en las últimas horas también la líder de oposición María Corina Machado ha dicho que espera que Colombia lidere a esos países que la Organización de Estados Americanos están elevando esa voz de protesta
frente a la crisis que enfrenta la democracia en Venezuela. ¿Colombia asumirá ese papel de liderazgo en la Organización de Estados Americanos de aquí en adelante? Hemos venido participando de manera activa, igualmente con liderazgo, en este grupo de países en la OEA que han hecho sentir su voz de manera muy clara a efectos de que se preserve y garantice uno de los valores fundamentales de América, que es la democracia. Porque si no se preserva la democracia, no se garantizan los derechos humanos. De manera que esa voz de Colombia junto a los demás países hermanos con quienes compartimos este principio se seguirá escuchando de manera permanente para concurrir con la mejor intención a que se siga en este proceso que ha de conducir a soluciones duraderas, a la liberación de los presos políticos, a la garantía de la separación real de los poderes, repito, al restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional, es decir, todos esos valores que son fundamentales en la organización democrática de una sociedad y del poder. Sin duda alguna, que la voz de Colombia seguirá escuchándose y la participación será activa y con convicción. Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, le agradezco como siempre a usted el tiempo que le ha concedido, como siempre lo hace, a los televidentes del programa La Noche. Embajador, muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México ante la OEA, le agradezco el tiempo que nos ha concedido. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el trabajo que realizan. Es muy importante la difusión de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, embajador. Lo seguiremos realizando. Ahí escuchaban ustedes a dos protagonistas de la noticia. Son dos de los más importantes embajadores que han sentado su voz de protesta en los últimos días. El embajador de México ante la OEA y el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Una voz de protesta frente a lo que está sucediendo específicamente en Venezuela. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que continúen opinando sobre el tema de hoy. Les estamos preguntando si están de acuerdo o no con ese llamado que ha hecho la ONU para reactivar el diálogo en Venezuela. ¿Ustedes creen que es una solución real o es una bala de oxígeno para un régimen autoritario que se encuentra en una de sus peores crisis de gobernabilidad? Sus opiniones a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Los dejo con este video que nos ha llegado a través de redes sociales, un video grabado por un reportero ciudadano en una de las principales avenidas de Caracas, donde, como ustedes pueden ver en esas imágenes, miles de manifestantes al unísono respondieron a la represión, gritando: el pueblo unido jamás será vencido. Escuchen ustedes este clamor ciudadano. La marcha y vean cómo viene la represión. Allá vienen, allá arriba. Miren cómo caen las bombas a la gente. Ya regresamos con La Noche.